Hace 5 años trabajaba en el mundo de los santos y ganaba literalmente 1 euro a la hora, y hoy a mis 25 años gano más de 150.000 euros al mes, y esta es mi historia. Lo más importante no es los resultados que he obtenido, sino lo que he aprendido para llegar a este resultado, y es justamente lo que te voy a compartir en este video. Me llamo Roberto, tengo 25 años, soy mexicano y vivo en Italia, en Florencia exactamente. Todo empezó desde México. Yo crecí en una familia que no es ni rica, tampoco fuimos pobres, la verdad nunca nos faltó nada. Hasta que llegué como a los 14 años, que fue cuando empezamos a tener desgraciadamente muchos problemas económicos, porque mi papá en ese momento tenía una empresa que no le estaba yendo muy bien y las cosas empezaron a ser muy diferentes en mi familia. Yo iba en una escuela privada, como es muy común en México, que se llama Instituto Cumbres, donde son todos hombres, y esta escuela es famosa porque hay toda gente que tiene dinero, ¿no? Digamos. Y la verdad fue muy difícil para mí en ese momento aceptar que pues, no era mi realidad en ese momento, porque las cosas no estaban yendo como esperaba y las cosas no estaban yendo bien. Y después de un par de años, cuando cumplí 16 años, que ya no estaban yendo bien las cosas, acabé la secundaria y me tuve que salir de la escuela porque literalmente ya no podía pagarla. Tuve que irme a una escuela abierta que obviamente era mucho más económica. Hice 6 meses y en ese momento la verdad fue un momento muy especial porque hablé con mi mamá y con mi abuela y les empecé a platicar la idea que me gustaría irme a estudiar afuera. Mi mamá le encantó, me quería apoyar muchísimo. La verdad para ella era muy importante que yo pudiera lograr la universidad. Habló con mi abuela, que en ese momento tenía los recursos económicos para poder hacer que esto pasara. Literalmente le dijo, vamos a echar una mano a Robbie, hay que ayudarlo a que llegue al menos a la universidad y después de la universidad ya depende de él. Y ahí fue donde empezó todo, porque tuve la oportunidad, gracias de verdad a mi mamá y gracias a mi abuela, que fueron las primeras personas que me impulsaron a lograr este gran resultado y que fueron las personas más importantes, los pilastres en esto. Y ellas me mandaron a Canadá la primera vez, a hacer 6 meses a estudiar en la preparatoria. Me fui a una ciudad que se llama Halifax. Estudié los primeros 6 meses y me enamoré completamente. Me encantó, me gustó muchísimo. La verdad disfruté muchísimo estar con gente de todo el mundo y tuve muy buenos resultados porque tuve muy buenas calificaciones. Y mi idea cuando me fui, es más, la idea de mi abuela era que yo agarrara una beca para poder estudiar la universidad allá y luego ya terminar mi carrera. No logré la beca, no me dieron ninguna beca, pero la verdad tuve muy buenos resultados, o sea, me fue muy bien mis calificaciones y todo. Y en ese momento mi abuela dijo, ¿sabes qué? Te voy a echar otra mano, te voy a ayudar para que de verdad puedas lograr tus sueños, porque mi abuela sabía que yo quería lograr cosas muy grandes, que no sabía en ese momento qué, pero sabía que quería hacer tantas cosas. Y me dijo, te voy a mandar a la universidad allí otro semestre. Y estuve buscando con mi mamá me estuvo ayudando muchísimo y al final encontré esta universidad muy cerquita de Vancouver, se llama Kelowna. Y me moví de Halifax a Kelowna, me fui a hacer la universidad, estudié business allí y yo le prometí a mi abuela que después de la universidad, o sea, cuando yo acabara los 4 semestres donde estudiaba, yo iba a trabajar para poder pagarme mis estudios, para que luego, pues ya no pudiera, para que ella no tuviera que pagar ella más bien, ¿no? Porque no es que me podía financiar siempre, o sea, me podía echar una mano, pero era su dinero para, pues, para retirarse ella, ¿no? Y yo también no me sentía bien a quitarle su dinero en esa manera. Entonces dije, échame la mano los primeros 4 meses y después yo consigo un trabajo, cualquier trabajo literal, y de ahí yo ya me empiezo a pagar la universidad y me empiezo a pagar toda mi carrera, ¿no? Como hace mucha gente en Canadá. Y ella me dijo, órale, va. Y entonces en ese momento yo me fui a Vancouver, empecé, y lo más importante es que, perdón, hay un perro que está ladrando. Bueno, decía, me fui a Vancouver y lo más importante es que cuando empecé a estudiar, digamos que acabé la universidad el primer semestre y me urgía encontrar un trabajo y no sabía qué iba a hacer porque la verdad pues nunca había trabajado en mi vida y era en Canadá, en otro país y todo. Y literal encontré el primer trabajo que decían que iba a vender bicicletas y yo dije, pues órale, va, de que me late esto de las ventas, me gusta hablar con la gente y dije de que pues apliqué, ¿no? Me llamaron el día siguiente, me hicieron una entrevista así súper rápida al teléfono y me acuerdo perfectamente que al teléfono me dijeron, oye Roberto, obviamente en inglés, ¿tú sabes usar de qué herramientas así de construcción? Y yo, pues sí, la neta no sabía usar nada, pero dije, pues sí, sí las sé usar, ¿por qué o qué? Dijo, no, nada más es importante por cualquier cosa, si una bicicleta de que se rompe o algo, al menos tú sabes, ¿no? Y yo dije, sí, sí, sí sé, no sabía nada. Y pues encontré este trabajo, ¿no? Y este trabajo luego me enteré que era a 1 hora y media de donde yo vivía. Literal era en West Kelowna, que era de la otra parte de la ciudad. Y para llegar ahí tenía que tomar 2 camiones y era 1 hora y media todos los días. Y el trabajo era de martes a domingo. Tenía solo un día libre y literal tenía que trabajar. Eran 8 horas, desde las 11 hasta las 7, todos los días, también el fin de semana. Y lo que era una putiza literal, porque era así, es que en ese momento estaba muy fijado con el gimnasio y quería ir todos los días a fuerzas, porque era en ese momento como que empecé mi parte como de desarrollo personal, ¿no? Como que me quería desarrollar de verdad, quería empezar a crecer. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio todos los días
y me estaba levantando literalmente a las 5 de la mañana, caminaba cuando eran menos 10, 15 grados ahí, que el frío estaba culerísimo literal, y me iba caminando media hora hasta el gimnasio, hacía 2 horas de gimnasio, regresaba a mi casa como a las 8, me bañaba, desayunaba, y luego después de ahí literal agarraba un camión y tomaba el primer camión hasta la estación central, y de la estación central me iba a la otra parte de la ciudad y llegaba ahí como por las 11, ¿no? Que me tomaba literalmente 1 hora y media. Y pues hacía ahí las 7 horas y luego tomaba otro camión para regresar hasta la estación central y de la estación central hasta la casa. Y ahí me echaba otra hora y media, llegaba a mi casa como a las 8:30 y literal cenaba y a las 10 me tenía que ir a dormir. O sea, cenaba de 8:30 a 9, me bañaba y era a las 9:30 y a las 10 me tenía que ir a dormir porque el día siguiente me tenía que despertar a las 5 de la mañana. Y esa fue mi vida como por 4 meses, ¿no? La neta no fue muy divertido, no le estaba pasando muy bien ahí porque estaba haciendo un trabajo en el que, más que nada, primero que nada no lo pasaba muy bien porque el transporte público era lo peor del mundo en Canadá, estaba lleno de drogados, me cagaba de que en la noche cuando regresaba siempre había muchísima gente drogada y desde ahí odio el camión público por eso, porque tuve muy mala experiencia allí. Y la segunda cosa porque donde yo trabajaba en realidad no era una empresa que vendía bicicletas, sino yo trabajaba en un Walmart, o sea, literal, Walmart había contratado a esta empresa externa para que manejaran toda la parte de las bicicletas. Literal, cuando vas a los súperes tipo Costco, que ves todas las bicicletas así, yo era el güey que hacía esa cosa de las bicicletas, ¿no? Y cuando hacía lo de las bicicletas, tenía solo una persona que era mi jefe, ¿no? Digamos, que era un cuate de Siria que se había ido a Canadá. Y él era el que manejaba toda esta cosa de la empresa, ¿no? Pero al final éramos solo 2 personas y él trabajaba como en la parte de los teléfonos y vendiendo iPads y así. Y yo trabajaba atrás, trabajaba en las bodegas, literal, con todas las bicicletas. Pero como no tenías que venderlas de verdad, porque literalmente solo tenías que ponerlas como en el rack, así de que en las, ¿cómo se dice? En los lugarcitos estos donde ponen las bicicletas. Yo la única cosa que tenía que hacer literal era abrir todas las cajas, montar todas las bicicletas, arreglarlas. Por eso me habían preguntado de las herramientas, estos culeros no me dijeron nada, que iba a tener que arreglar bicicletas todo el día. Y las tenía que poner allá afuera y todo el tiempo estaba en la bodega solo, literal, porque mi jefe siempre estaba súper ocupado y pues la neta no me veía nada, ¿no? Y fue un desmadre al final, de que no me gustaba mucho, hasta me escondía un poco en el baño y perdía un buen de tiempo porque la verdad no me gustaba. Pero en ese momento pasó algo súper importante, que descubrí las TED Talks. Y literalmente, como estaba tan solo en esa bodega, lo único que hacía era que me ponía mis audífonos, que me compré ahí en el Walmart, y literal me ponía a escuchar TED Talks, y me ponía a escuchar a todas las historias de gente que había logrado un chingo de cosas, ¿no? Escuchaba güeyes que habían hecho maratones, güeyes que habían crecido empresas, cuates que estaban cambiando el mundo, y la neta ahí fue cuando dije, no quiero estar literal toda mi vida aquí, o sea, no quiero estar en una bodega, de que quiero ir y literal quiero de que construir algo cabrón, o sea, no hice todo esto, mi abuela no hizo todo este sacrificio para que esté aquí, pues en una bodega ya, ¿no? Y la verdad me estaba ayudando mucho, solo que no me daba cuenta en ese momento, porque literal me estaba enseñando la disciplina de ir a un trabajo que no te gusta, igualmente hacer las cosas que tienes que hacer. Pero dije, quiero hacer algo mucho más grande, o sea, no me sentía satisfecho. Dije, quiero de verdad hacer un trabajo que pueda darme los instrumentos o que de verdad me pueda ayudar para lograr algo grande en mi vida, ¿no? Y ahí fue cuando le marqué a mi mejor amigo del alma, que lo quiero con toda mi alma y es de verdad una de las personas más especiales que hay en mi vida, que se llama Pato Rubí. Y él estaba en la escuela militar en ese momento en Harlingen, en Texas, y le dije, güey, hay que irnos a Italia, de que vámonos a otro lado, vámonos a Europa. Nunca tuvimos la oportunidad de irnos a más lejos, ¿no? O sea, más lejos él estaba en Estados Unidos, yo estaba en Canadá, de irnos más lejos literal del continente, ¿no? Y él literalmente me dijo, va. Y él llevaba 3 años en la militar, ya iba a ser creo que el cuarto año, o sea, llevaba muchísimo, ya se iba a quedar ahí y todo. Y le marcó a su papá y le dijo, ¿sabes qué, pa? Me voy a ir a Italia. Y yo le marqué a mis papás y le dije, ma, me gustaría irme a Europa, me gustaría irme... Primero pensaba Alemania, porque sabía que la universidad era gratis allí. Porque yo en mi cabeza pensaba que irme a Europa costaba muchísimo dinero. Y dije, no manches, ya si Canadá me cuesta mucho, en Europa imposible, ¿no? Y luego, mientras estaba como buscando de que las diferentes opciones, me di cuenta que no es cierto, no cuesta tanto dinero. Es más, cuesta mucho menos Europa que Estados Unidos o Canadá, porque las universidades en Europa, las públicas, son gratis, literal no cuesta nada. Y yo había encontrado estas universidades en Alemania, pero al final, para no hacerla muy larga, lo que pasó es que tenía que saber alemán y todo para poder estudiar ahí, y pues dije, no, pues imposible, ¿no? Dije, tengo que ir a un lugar donde o sé ya el idioma, o un lugar donde lo pueda aprender, ¿no? Que puede ser o Francia o Italia. Y la neta en ese momento escogí Italia porque tenía muchos amigos italianos, me gustaba mucho. Mi abuela me decía, mi abuela no es italiana, ¿no? Pero su papá es italiano, entonces siempre decía, la tenemos en Italia, que no teníamos familia en Italia, pero pues no sé, me daba risa y dije, pues órale, va, vámonos a Italia, ¿no? Y me fui con mi mejor amigo a Florencia porque él estaba enamorado de Leonardo da Vinci. Llegamos a Florencia y ahí fue una de mis mejores experiencias de mi vida, ¿no? Porque literalmente llegué aquí con la idea que iba a estudiar solo 4 meses. Yo me vine aquí a estudiar italiano 4 meses, ¿no? Y yo le vendí la idea a mi mamá que iba a venir aquí a estudiar italiano y luego iba a encontrar una universidad donde me iba a inscribir y iba a acabar la universidad acá, ¿no? Y ella me dijo, órale, vas, si haces eso está bien, pero yo no tenía ningún plan, no tenía ninguna universidad, no tenía nada. Si llegué aquí, literal dije, pues órale, a estudiar, ¿no?
y me metí en esta escuela de italiano y encontré un grupo de latinos que era de las mejores cosas que me pasaron en mi vida, ¿no? Y encontré una persona muy especial que se llama Eric Mica. Eric Mica fue la persona que literalmente, la primera persona en Florencia que de verdad me ayudó a impulsarme, como hicieron mi mamá y mi abuela en esos momentos. Y él me ayudó porque, bueno, primero que nada me empezó a juntar en todo el grupo de los latinos, ¿no? Entonces en Florencia hay muchísimos mexicanos y colombianos y un buen de estudiantes latinos que salían a los antros, que hacían viajes, que hacía como una mini comunidad, pero está muy, muy cool, ¿no? Y nosotros entramos en esta comunidad gracias a una amiga de Pato que se llama Val Esquerro, que nos ayudó para entrar, ¿no? Y nos dijo de que, oiga, les voy a presentar a unos amigos, a Eric, que él conoce muy bien todo Florencia, los antros, los restaurantes, los viajes, de que él conoce a todos los mexicanos, y nos empezamos a juntar mucho con él, ¿no? De una parte fue muy mal porque nos gastamos todo el dinero en los antros después de 2 meses, y era, literalmente teníamos dinero para 4 meses, nos lo gastamos en 2 meses, literal. Nosotros llegamos en agosto del 2018 y para, ¿cuándo era? Septiembre, en octubre ya no teníamos nada, literal, ya estábamos de que ya no sabíamos cómo íbamos ni a sobrevivir, literal, ni a comer. Nos habíamos gastado todo. Y en ese momento, literal, pues estábamos hablando Pato y yo porque dijimos, no mames, no nos queremos regresar a México, pero ya no tenemos dinero y obviamente pues mis papás no estaban en la condición de poderme pagar todavía más de estar ahí, no es como que yo estaba estudiando, o sea, yo me vine pues, a ganarme la vida, digamos, ¿no? O sea, tenía que trabajar para poder estar allí. Y Pato también, sus papás estaban en la misma situación, ¿no? Entonces fuera de que, güey, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y al final hablamos con Eric y dijo, ¿saben qué? Me gusta mucho su actitud y todo, si quieren, vénganse conmigo a los antros, empiecen a ayudarme a hacer lo de RP y pues yo los conecto aquí y yo les doy un depa, o sea, dice de que tengo un cuate que tiene literal de que 2 camas ahí en un depa con otros 8 güeyes que eran americanos y así, que trabajaban en empresas de viajes aquí. Y dijo, les agarro un depa, les agarro ahí, pues un depa, les agarro un cuarto, así literal, yo dormía al lado de una chimenea. Y les digo, les agarro 2 camas y pues ya de ahí, si se quedan aquí conmigo a trabajar, pues ya yo les echo la mano y pues yo en base a lo que saquen así de personas, pues les pago, ¿no? Obviamente no teníamos ni permiso, no podíamos trabajar en Italia, no teníamos nada, ¿no? O sea, apenas teníamos de que una visa para literal estudiar italiano, ¿no? Pero obviamente no podías trabajar, o sea, era súper ilegal al final. Y pues nosotros no nos importó, o sea, nos quedamos que dijimos, sí, va, nos late. Y al final nos quedamos aquí y empezamos a hacer esta cosa de los antros y al principio era durísimo porque todo el mundo piensa que dices, ah, los antros nada más tienes que trabajar en las noches, solo vas al pedo y te diviertes, así. Nosotros era todo lo contrario, nosotros trabajamos todo el día, literalmente todo el día, porque el departamento donde nos puso, los dueños tenían una agencia de viajes. Entonces, este cuate Eric, nuestro amigo, nos dijo, a ver, para que se puedan pagar la renta, tienen que ir a vender los viajes de este güey. Entonces teníamos que ir a vender los viajes de él literalmente en las escuelas de italiano. Nos despertábamos a las 9 de la mañana para ir a estas escuelas. Íbamos a dar todos los flyers, explicar todos los viajes en italiano, que ni hablábamos italiano, hablábamos pésimo italiano. Y después nos teníamos que ir al centro, literalmente al Duomo de Florencia, a Piazza Signoria, a todos los puntos centrales de Florencia, a dar 15,000 flyers y hablar con todo el mundo. Así, si hablabas español, literalmente te íbamos a parar y decir, hey, güey, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? No sé qué, vente aquí, acá. Con todo el mundo hablábamos y era súper cansado porque llegabas literalmente como a las... Sí, nosotros empezamos como a la 1 ahí y acabamos como hasta las 8 de la noche y luego teníamos nuestra reunión que era echarnos un cafecito y hablar de cuántas mesas teníamos para los antros y quién iba a salir al antro. Luego tenías que escribirle a todos para decir, vente al pre, vente al pre, vente al pre, porque si no nadie venía al antro y escribiéndole a todos de que, oye, güey, vienes al pre, vienes al pre, vienes al pre. Y íbamos al pre, que era como a las 10 de la noche, y luego nos íbamos al antro y acabamos a las 4 de la mañana y algunos querían hacer after, porque obviamente venía gente que no le importaba si era lunes, si era martes, si era miércoles, si era domingo, para ellos era igual, o sea, venían a Florencia 2 días y querían salir y pasárselo increíble. Entonces todos los días era literal un ritmo súper intenso. Y pues de que nosotros estábamos durmiendo nada, o sea, no dormíamos nada. Y en ese momento, al principio, obviamente Eric, pues las comisiones era el principio, no llevábamos mesas, llevábamos poquita gente, pues nos pagaban 100 euros a la semana, más teníamos el DEPA. Y yo hice una, como 5 años después, hace un par de años, hice una cuenta que dije, no manches, si yo hago la cuenta de cuántas horas trabajaba yo en ese momento, y también Pato, lo que nos pagaba, o sea, las horas que trabajábamos, dividido los 100 euros que nos daban a la semana, literal ganábamos 1 euro a la hora, o sea, muchísimo menos que el salario mínimo. El salario mínimo es 8 o 9 euros aquí, o sea, no existía 1 euro a la hora. Pero estábamos felices, la neta, o sea, la pasamos muy bien. No teníamos nada de dinero, no teníamos literal ni para comer, casi comías de que pura pizza y así, pero la pasamos muy cabrón. Hicimos muy bonitas experiencias y conocimos a muchísima gente de todo el mundo, ¿no? Y la neta fue uno de los mejores momentos de mi vida y es de las cosas que más agradecido estoy con Eric, porque si no hubiera sido por él que me echaba la mano a mí y a Pato, nunca me hubiera podido quedar en Florencia, porque no tenía el dinero para quedarme, ¿no? Y él, la neta, me echó la mano, me dio su depa cuando no lo necesitaba, me ayudaba en todo, ¿no? De verdad, me echó o sea, me lleva hasta con los abogados para conseguirme un permiso de trabajo aquí, de que muy cañón, ¿no? Y ahí me di cuenta de verdad lo que las relaciones te pueden hacer a ti si las construyes y las mantienes.
Y luego lo que pasó, pues desgraciadamente él empezó a tener como problemas en agosto, que la neta es algo que nunca cuento, porque le vino cáncer y no sabíamos. Y en ese momento estuvo muy mal y pues obviamente ya no podía ir a los antros porque tenía un cáncer en el esófago que literal era una cosa muy difícil de manejar y le quemaba mucho. Y me acuerdo que él tenía mucho estrés y todo y al final pues empezaba a ir yo a los antros, ¿no? Y mi amigo Pato ya se había regresado a México porque tuvo que regresar por unas cosas de su papá y pues me quedé yo aquí, ¿no? Al final, manejando lo de los antros y me quedé pues solito con él que me ayudaba desde atrás, pero era yo el que iba a los antros, agarraba el dinero, hablaba con todos, me peleaba con todos porque todo el mundo te quería robar las mesas y que no, tu mesa no era de 10 personas, era de 4 y no gastaron 3,000, gastaron 300. Y un desmadre, ¿no? Era, neta era muy agotador porque me estaba peleando con todos para, pues, porque yo, la neta éramos honestos nosotros, o sea, nosotros nada más queríamos llevar a gente, pasarla bien y pues ganar dinero, ¿no? Y todo. Y al final fue muy agotador. Y en el 2020, literalmente, como 2 semanas antes de que llegara el COVID, dije, ¿sabes qué? Creo que ya me voy a salir de los antros porque creo que ya es momento de mí de hacer el siguiente paso. Y encontré una amiga que trabajaba en el Four Seasons, no, perdón, en el Four Seasons, en el San Regis, que es como el Four Seasons, ¿no? Es un hotel de lujo aquí en Florencia. Y ella, por ejemplo, hacía todos los eventos para los matrimonios y para todas las empresas grandes. Y me dijo, ¿sabes qué? Si tienes ganas, yo ya me voy a ir, me voy a regresar a Portugal. Si quieres, te puedo conectar con la persona que hace el HR y puedes hacer tú los eventos. Tienes un chingo de experiencia haciendo eventos, porque la neta sí, o sea, llevaba ya 1 año y medio haciendo eventos muy, muy grandes, con 200, 300 personas. Y dije, pues va. Entré, me agarraron para trabajar ahí, dijeron va súper bien. Empecé a trabajar el lunes, literalmente el viernes, duré 5 días. El viernes cerraron todo. Así en Florencia empezó el COVID durísimo, que fuimos el segundo país en el mundo después de China donde pegó el COVID muy, muy cañón y cerraron todo. Todos los eventos, todas las cosas que habían organizado para todo ese año, que estaba todo sold out, lo cancelaron todo. Y literalmente llegó un día mi jefe, que fue el viernes, literalmente se estaba comiendo, y me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Perdón, pero no sé qué hacerte hacer, o sea, no tengo trabajo, no tenemos trabajo ni siquiera para la gente que trabaja aquí desde hace 10 años, o sea, perdón, pero pues creo que vamos a tener que empezar en unos 3 o 4 meses, ¿no? Y yo dije, pues sí, pues está bien, ni modo, ¿no? No pasa nada, o sea, no estaba haciendo nada. Y dije, pues bueno, me voy a esperar 3 meses. Lo que no sabía es que el COVID iba a durar 2 años. Pero ¿qué pasó ahí, no? Que pasaron en los primeros meses, esto fue en invierno, y llegamos al verano del 2020. Y esa fue una de las más grandes fortunas que he tenido en mi vida. Porque durante el periodo del COVID, la neta, empecé a escuchar a Tony Robbins por primera vez. Y ese güey me metió una mentalidad muy cañón de querer mejorarme siempre. Así, muchísimo, muchísimo. De que literal lo escuchaba todo el día. Todo el puto día lo escuchaba. Porque al final yo no podía hacer nada. Estaba encerrado en mi casa, estaba solo, ¿no? Y me estaba gastando todo lo que había ahorrado, lo poquito que había ahorrado cuando trabajaba en los antros, me lo estaba gastando todo. Porque obviamente no estaba ganando nada de dinero y pues estaba viviendo ahí, ¿no? Y al final yo veía que cada vez más, pues mi cuenta se hacía de que menos y menos y menos y decía, puta, otra vez estoy regresando como al principio, que no tenía nada de dinero, pero ya llevaba 1 año y medio de que rompiéndome la madre muy cabrón, ¿no? Y dije, voy a regresar como al principio, pero la neta dije, no, o sea, yo quiero hacer más, y empecé a estudiar un buen de Tony Robbins, compré mi primer curso en ese momento de Tai López, que me costó 100 euros, que son como 2,000 pesos, que para mí era mucho, y yo estaba súper feliz y estudiaba un chingo, y a mí el COVID me pasó rapidísimo, porque todo el tiempo estaba haciendo algo. No vi ni una película, no vi ni una serie, no vi nada. Veía a Tony Robbins y estudiaba este curso, y hacía ejercicio, y hacía mi diario, y empecé a hacer todas esas cosas que quieres hacer cuando quieres crecer, ¿no? Y pues mira, empecé a hacer estas cosas y al final pues lo que pasó fue que estaba mandando mis currículums después de un rato porque la neta me urgía trabajar porque ya no tenía dinero otra vez y dije, no manches, tengo que trabajar. No lo conté antes, algo muy fuerte que pasó que no lo cuento mucho es que mi amigo Eric había fallecido en ese momento ya, o sea, esto era, mi amigo Eric falleció en el 2020, que era sí, en diciembre, más o menos por esas fechas, y fue algo súper duro, súper fuerte, pues porque yo nunca lo hubiera esperado y era la persona que literal era mi soporte aquí, no mi apoyo, y ya no estaba, y pues fue muy difícil en ese momento todo, ¿no? Y entonces tenía que encontrar un nuevo trabajo. Y esto fue antes, perdón, de que él falleciera. Sí, porque él falleció en diciembre de 2020 y esto era en verano del 2020. Pero ya estaba muy mal, ya no lo veía muy poco, ¿no? Y yo necesitaba un trabajo y al final encontré esta empresa que se llama OSM. OSM es una empresa que da consultorías a los pequeños y medios emprendedores aquí en Italia, ¿no? Y pues yo literal mandaba mi currículum a cualquier empresa, o sea, a mí me valía, no me importaba de qué empresa fuera, yo quería trabajar. Y dije, pues mira, te lo mando. Y encontré esta cosa que se llamaba consultor, de que se llamaba consulente, que no sabía ni qué era, ¿no? Consulente, ¿qué significa consultor, no? Y yo lo mandé y me llamó una vez de que una de las que trabajaba ahí y me dijo, oye Roberto, de que la neta nos gusta tu currículum, nos gusta de que lo que has hecho. Era, pues todo, no era inventado, pero era súper, de que he organizado eventos con estudiantes, era el de los antros, o sea, no organizaba eventos, era alguien que llevaba a la gente a los antros, así, ¿no? Pero me vendí bien, la neta, lo hice muy bien el currículum.
Y lo hice en ese momento lo había hecho con el de un amigo mío. Bueno, es igual, ¿no? Pero había hecho muy bien el currículum. Y pues me llamó se llamaba Elisa, creo, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero creo que Elisa. Y me dijo, oye Roberto, nos gusta mucho tu currículum y todo. Me gustaría mandarte de que un cuestionario, que tiene algunas preguntas para ver cómo es como esos cuestionarios aptitudinales para ver cómo eres, ¿no? Y yo dije, pues sí, pues va, mándamelo. Me lo mandó, eran literalmente 300 preguntas, me tardé como 1 hora contestando ese pinche cuestionario todo el tiempo así. Y ya, al final lo mandé y dije, nunca en mi vida había hecho esto, no sé ni por qué, pero dije, pues mira, lo mando, ¿no? Y me llamaron y me dijeron, oye, la verdad nos gustó mucho tu perfil, te queremos invitar a Bolonia, que es una ciudad aquí cerquita, para que veas lo que hacemos, ¿no? Que ellos tenían la Business School. Y la Business School era literalmente así, de que una oficina enorme, ni siquiera una oficina, era un hotel, así, de que un congreso gigantesco donde se juntaban 1000 emprendedores, de los mejores emprendedores en Italia, de todos los sectores, para estudiar cómo desarrollar sus empresas, ¿no? Que era lo que hacía esta empresa. Y me invitaron literalmente, y cuando yo estaba yendo hacia allá, conocí a Luciano, que es mi socio actual. Y Luciano era un ex cliente de OSM porque él tenía restaurantes, tenía discotecas, tenía muchas empresas él mismo. Y él fue cliente de esta consultoría y luego abrió la parte del franchising de la consultoría en Florencia. Entonces él era el dueño del franchising de Florencia, era el dueño de OSM Florencia, ¿no? Y yo lo conocí porque él me estaba llevando, él y otro socio, que era el que me había entrevistado, a Bolonia. Y ahí nos hicimos súper amigos porque empezamos a hablar de Tony Robbins, de los cursos. Él le encantaba toda la formación, había hecho todos los cursos de Tony Robbins. Yo le conté que yo literalmente lo veía todo el tiempo, no había hecho sus cursos, pero me encantaba. Y nos hicimos súper amigos, ¿no? Llegué a Bolonia y cuando llegué a Bolonia vi literalmente este lugar lleno de emprendedores, así literalmente era gigante, 1000 emprendedores. Todo el mundo literal era focalizado a cómo crecer sus empresas, cómo aprender más, cómo puedo literalmente llevar mi empresa al siguiente nivel, ¿no? Y era toda gente de que es muy motivada, ¿no? Me encantó. Así cuando yo llegué dije, es mi mundo, es justo lo que estaba buscando hace 2 años cuando estaba literal ahí todavía en las bicicletas. Dije, justo quería esto. Y lo encontré ahí, ¿no? Y me puse a hablar con los socios, me pusieron a estudiar uno de los manuales que se llamaba Cash Flow Management. Me encantó, así literal, era de que como hablaba de cómo manejar el cash flow de las empresas. Dije, yo quiero esto, así literalmente, esto es lo que necesitaba. Yo dije, yo nunca quiero vivir. Lo que más me marcó a mí fue que yo dije, yo nunca quiero volver a vivir lo que me tocó a mí vivir cuando tenía 14 años, porque la neta se siente de la chingada cuando eres chiquito y las cosas no van bien y no puedes hacer nada porque no está en tu control, pero lo vives, ¿no? Y lo sientes y te das cuenta de lo que está pasando, pero te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Y yo dije, yo nunca quiero que me pase esto a mí otra vez ni a mi familia, nunca, nunca. Y quiero, la neta, de verdad, yo decía, algún día quiero llegar a poder ayudar a mis papás, o sea, de que ayudar a las personas que, pues, hasta mis 14 años me ayudaron siempre y después también me ayudaron siempre, en una manera u otra. Y dije, yo quiero darles pues, lo que ellos me dieron, ¿no? Y quiero poder dar también a mi familia, cuando llego a ser una familia y a toda la gente que me ha dado, ¿no? Entonces, cuando encontré esta escuela, dije, creo que aquí puedo aprender lo que necesito, ¿no? Y al final estaba hablando con los socios y los socios me decían de que, oye, pues mira, muchos de los socios no me querían porque eran muy chiquitos. En ese momento tenía 20 años, ¿no? Y la verdad se me veía muy chiquito. Y yo lo que tenía que hacer era consultor, lo que significaba ir con emprendedores, güeyes de 40 años, 50 años, que tienen empresas que facturan 5, 10, 15 millones de euros al año. Yo que no ganaba, ni siquiera ganaba un salario normal, tenía que ir a enseñarles cómo crecían sus empresas. Entonces, obviamente, el gap era enorme. Así decían, ¿cómo va a ir Roberto, que ni siquiera tiene coche, que se tiene que mover? ¿Cómo verga lo hacer, no? Y muchos estaban de que en contra, pero había uno que también la verdad me ayudó muchísimo, que es Marco da Preda, que también siempre se lo voy a agradecer mucho al Marquiño. Y Luciano, que apoyaban mucho por mí, que decían, no, hay que agarrarlo, es un güey que tiene muchas ganas, hay que agarrarlo, porque les gustaban mis historias, ¿no? Que les contaba que fui de México. Y pues al final de que me echaron muchísimo la mano, y dije, pues órale, va, hay que agarrarlo, pero no como consultor, vas a ser asistente, güey. Dijo, empiezas siendo el asistente de Marco y te vamos a pagar 500 euros al mes, así. Y obviamente no iban a dar departamento ni nada, me dijo, 500 euros, lo máximo. Y yo dije, no manches, 500 no me alcanza ni para la renta, güey. O sea, la renta aquí, un cuarto en Florencia cuesta mínimo 700. En ese momento era el COVID, entonces un cuarto costaba como a 400, lo podías conseguir porque no había turismo, pero era nada, o sea, no te alcanzaba ni para hacer literal súper, ¿no? Y yo decía, puta, ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero y no le puedo seguir pidiendo todavía a mi abuela. Y dije, no manches, ¿qué hago? Y le marqué a mi mamá y le dije, ma, ¿qué hago? Tengo esta oportunidad en esta empresa que me encantaría entrar para ser asistente y hacer literal de que un internship. O podría ir a trabajar como agente inmobiliario, me darían 1500 euros fijos, más comisiones. Y haría literal, así como real estate, ¿no? Que no me gustaba mucho, pero dije, pues ya me habían agarrado también allí, ¿no? Porque había hecho una entrevista y todo y así. Y literal tenía que empezar el lunes. Y esto era el viernes. Y le marqué a mi mamá y digo, ¿qué hago, ma? Y la neta, siempre le voy a hacer todo, porque mi mamá siempre
siempre me ha apoyado en todo, de verdad, siempre me ha dado el impulso, que es importantísimo que alguien te lo dé, ¿no? Que lo necesitas, que te diga, ve y hazlo. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Haz la consultoría, haz lo que a ti te gusta, vamos a encontrar la manera, tú hazlo. Y yo dije, no manches, va, pues lo hice, obviamente, no le hice caso, dije, pues sí, lo voy a hacer. Y obviamente mi mamá habló con mi abuela para decir, oye, Robbie va a hacer esto, ¿qué hacemos? A ver si le podemos echar una mano, al menos con algo, con 300 euros, si quedan 6,000 pesos, que pues ahorita puede parecer poquito, puede parecer mucho para algunos, es poquito, ¿no? No es mucho, pero era un gran esfuerzo en ese momento, ¿no? Y la neta lo agradezco muchísimo porque gracias a ella me dijo de que pues veas lo de la consultoría, ¿no? Y yo me metí en lo de la consultoría y empecé pues al final, al principio empecé como asistente y era asistente, fui asistente como por 7, 8 meses. Y la neta me iba muy bien como asistente, o sea, me llevé muy bien con mis jefes, la neta le echaba muchas ganas porque quería aprender muchísimo. Empecé a dejar un poco al lado la universidad porque la neta estaba solo estudiando todos estos manuales, la universidad ya no estudiaba nada. Y después de un rato, al final, de que yo dije, pues me gustaría ser consultor y todo, ¿no? Y empecé a ser como mitad consultor, mitad asistente. O sea, me empezaron a dar la oportunidad de poder ir donde clientes. Y yo, es más, yo iba a ser mis propios clientes, porque no es que ellos me daban los clientes. O sea, yo tenía que llamar literal, así de que cold calls y llamar así empresas, y como hacían los antros, pero ahora era con emprendedores. Llamar a empresas y decir, oye, güey, de que déjame venir a tu empresa y te puedo enseñar cómo crecerla y todo. Yo tenía 20 años, no tenía ni el coche, no sabía ni cómo iba a llegar literal a estas empresas. Y Luciano, la neta, fue la persona, de las personas más importantes en esta empresa, porque él me agarró de la mano, junto a Marco también, que me ayudó muchísimo. Pero lo que me dio Luciano es que me dijo, ¿sabes qué? Yo Robbie, él me contaba y me dijo, yo tengo 25 años que he hecho empresas, que he hecho sobre todo en el sector de hospitalidad, de restaurantes, antros, y me dijo, la neta, por muchos años me fue de la chingada a mí también, no me fue nada bien, de que perdí un chingo de dinero, no me iba bien, no aprendí. Cuando entré en OSM aprendí un chingo de cosas, de que mis empresas las crecí porque aprendí de verdad lo que significa manejar una empresa. Y te quiero dar todo lo que necesitas para que tú vayas con un restaurante y aunque tú no sepas nada y no tengas restaurantes ni nada, ese güey te vea como alguien de valor y tú de verdad le puedas dar lo que necesita para crecer su empresa. Y eso te va a ayudar y te va a hacer ganar credibilidad y te va a hacer ganar aquí en la empresa. Y yo le dije, va, yo le dije, dime lo que tengo que hacer, yo hago todo, así de que cualquier cosa me dices tú, yo lo voy a hacer. Y todos los días estaba con él, literal, de que comía con él, cenaba con él, comía con él, cenaba con él, todo el tiempo, así, siempre. Literalmente estábamos pegados, por 2 años estuvimos pegados todo el tiempo y él me decía, haz esto, te voy a enseñar este curso, compré este curso de otro güey, venlo conmigo, vente a mi casa, vamos a verlo. Y la neta, sí, o sea, sin él nada hubiera podido pasar, nada de esto, de que todo lo que he logrado sin él hubiera sido imposible, no había manera, ¿no? Y la neta, él me dio los conocimientos que yo dije, órale, pues sabes que yo me voy a focalizar son los restaurantes. Empecé a ser cliente de restaurantes y en el giro literalmente de 2 años, desde que yo entré exactamente en el 2020 como asistente, que era el puesto más bajo de todos, después de 2 años yo me hice el director de toda la parte comercial de toda la Toscana, porque había hecho los mejores resultados, ¿no? Y yo estaba siempre en esta business school que hacíamos, era de los que llamaban al palco, porque pues yo tenía los mejores resultados con mis clientes y mis clientes les preguntaban, decían, oye, pues ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Y decían, pues Roberto. Y la neta tenía muy buenos resultados porque el método de Luciano funcionaba muy cabrón, ¿no? Funcionaba muy bien. Y me empezó a ir muy, muy bien. Y llegué al punto en el que ya era director de ventas. Yo iba a tener que manejar a literal consultores que tienen 45 años, 50 años, que llevan haciendo esto 20 años así. Y yo iba a ser su jefe, que yo no tenía ni siquiera el coche. Todo el mundo decía, Roberto lograba estas cosas sin coche. O sea, era imposible hacer consultorías, ir a otras ciudades sin coche. Y yo me iba en camiones. Así había veces de que literalmente tomaba camiones y me tardaba 3 horas en llegar a una cita con un cliente porque tenía que tomar un camión a una ciudad y luego un tren y luego un taxi que me costaba un chingo de dinero y no tenía dinero en ese momento y era un desmadre, ¿no? Pero al final la neta tenía muchas ganas de hacerlo y cuando llegué literal al momento en el que iba a ser director de ventas tomé una de las decisiones que literal me cambió la vida y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que lo pensé mucho pero estaba seguro y lo sabía que lo tenía que hacer. Y justamente en ese momento tenía todavía 22 años, iba casi a cumplir 23, y yo hablé con los dueños de la empresa. Mi mejor mes, estoy hablando del mejor mes que he hecho en la empresa desde que había entrado. Y le dije, ¿saben qué? Les agradezco muchísimo, me han ayudado como nadie en esta vida me ha ayudado, han sido unas personas increíbles para mí, pero llegó mi momento de hacer mi propio camino. Y como yo les había dicho cuando entré, yo quería saber cómo se maneja una empresa, quería entender el mecanismo, porque yo en un futuro quería abrir mis empresas. Y ya llegó este futuro y voy a abrir mi empresa. Ellos pensaban que estaba loco, así dijo, Roberto, ¿cómo vas a abrir tu empresa? Pues, estaba hablando con gente que tenía 45 años, 55 años, y dice, Roberto, nosotros tenemos 10 años haciendo consultorías, güey, o sea, ¿cómo vas a abrir tu empresa tú después de 2 años? No has hecho nada, Roberto, o sea, acabas de tener tu primer resultado, ¿no? O sea, bien y todo, pero pues, güey, primero aprende y luego ya empiezas a pensar, ¿no? Y a mí me valió madres. Y dije, no,
yo quiero aprender ya. Porque yo sabía que le iba a cagar igual. Dije, si abro una empresa a los 30 o a los 22, igual la voy a cagar al principio. No voy a saber qué tengo que hacer, no voy a saber nada, ¿no? O sea, voy a empezar y no voy a saber nada, no voy a saber cómo se hace. Y pues prefiero de que cagarla ahorita a los 22 que a los 30, porque me voy a ahorrar 8 años. Y la neta ya había tenido muy buenos resultados. Y yo dije, mira, al menos ya sé lograr un resultado con los restaurantes. O sea, ya sé cómo ayudarlos a ganarles más dinero. Y esta va a ser mi propuesta, o sea, esta va a ser mi oferta. Y luego vamos a ver qué tal me va. Pero no tenía miedo porque sabía que ya había desarrollado las habilidades. Que si me iba mal en mi empresa, podía regresar a ser consultor en cualquier momento, ¿no? Y podía regresar a ganar el dinero que ganaba en ese momento. Y en ese momento era cuando iba apenas a empezar a ganar dinero bien. O sea, lo máximo que había ganado siendo consultor era como 5,000 euros, ¿no? Que son como 5,000 euros son como al final como 100,000 pesos, ¿no? 120,000 pesos, ¿no? Más o menos. Y era lo máximo que había ganado. Y ya cuando eres director de ventas puedes ganar hasta 8,000 euros, que son muy buenos, ¿no? Al final son como 160,000 pesos. Pero dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esta cosa. Y hablé con Luciano, le dije, Lucho, la verdad me encantaría hacerlo contigo, de que tú eres la única persona que de verdad me hablas real, que siempre me has ayudado, que yo me veo mucho contigo, hemos tenido muchos clientes juntos, lo quiero hacer contigo, no quiero hacerlo solo. Si lo hubiera tenido que haber hecho solo, la verdad, lo hubiera hecho igualmente. O sea, yo estaba convencido que lo quería hacer. Pero obviamente dije, me encantaría hacerlo con Luciano. Y fue la mejor decisión de mi vida. Literal, de las mejores. Porque, ¿sabes qué? Después de un rato me dijo, órale, vamos a hacer esta empresa de consultoría juntos. Y lo que nosotros íbamos a hacer es, en vez de ofrecer cursos, en vez de ofrecer consultorías, íbamos a ofrecer un servicio donde dice, ¿sabes qué? Tienes un restaurante, no es rentable, te está yendo de la chingada, no estás contento, déjanos entrar contigo por 12 meses. En 12 meses te hacemos un turnover de tu restaurante y literal, de pasar de no ganar varo, vas a ganar 100,000, 200,000 euros. Y nosotros no nos vas a pagar nada fijo. No te pedimos de que ni nos pagues nada, ni siquiera el transporte, nada. Simplemente nos vas a dar un porcentaje de lo que te vamos a hacer ganar más, digamos, en términos de márgenes, no de ventas, sino de márgenes. Y nosotros habíamos empezado con ellos el 60% se quedaban del extra y nosotros el 40%. Y luego poco a poco lo aumentamos a 50-50. Y empezamos así. Y agarramos nuestros primeros clientes, que literal algunos eran amigos de Luciano, otro era un cliente mío de que viejo, de la consultoría, que me dijo, no, Roberto, yo me quiero quedar contigo. Y de ahí empezó todo, ¿no? Y de ahí empezó a ir muy bien, la verdad. Y esto te estoy hablando que nosotros, a ver, yo renuncié en septiembre del 2022, en noviembre del 2023 y un año y medio después abrí la empresa, ¿no? O sea, oficialmente abrí la empresa con Luciano que se llama FP Capital Group. Y mientras este año y medio, la neta fue también, pues, fue muy difícil porque al final yo no tenía trabajo. Otra vez me pasó lo mismo que me había pasado cuando pasó lo del COVID, que el poco dinero que había hecho, literal, cuando empecé a ganar bien como consultor, me lo gasté todo porque no estaba trabajando. Yo estaba con la idea con mi socio de Luciano, porque decíamos de que, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la consultoría y hacemos esto? O si no, compramos nosotros los restaurantes y aplicamos lo que sabemos y luego los crecemos y los vendemos. Y teníamos muchas ideas, ¿no? Y pues él tenía sus empresas, o sea, no tenía urgencia. Yo sí, yo dije, no manches, de que yo otra vez voy a regresar desde cero, o sea, pasé de 5,000 a cero otra vez y tengo que volver a empezar, ¿no? Y dije, pues me urge, tengo que hacer esto. Y pasó un año y medio en el que no encontrábamos bien si la consultoría, él no estaba muy convencido porque todavía estaba en la otra empresa, obviamente tenía un empeño, iba a decir, no mames, ¿qué van a pensar mis socios? Que el güey que era asistente literal abrió una empresa conmigo y ahora voy a hacer consultorías también con él, que al final era una cosa completamente diferente, pero él decía mucho de que no, o sea, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces no estaba muy convencido. Yo no sabía si quería lo de comprar los restaurantes, quería hacer lo de las consultorías y dije, puta, no sé qué hacer. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ver bien qué hacer, a aterrizar las cosas y ya planearlo, ¿no? Y llegó la oportunidad de hacer un curso, porque Luciano, mi socio, es fanático de los cursos de formación, y encontró este curso de este americano que se llama Keith Cunningham, que costaba $24,000, literal, y yo ganaba 0 euros. Y me dijo, Roberto, hay que hacer este curso con otros de que dueños de restaurantes, que eran güeyes que les iba muy, muy bien, que facturaban 20 millones de euros así al año y todo. Me dijo, entra tú también al curso, Roberto, para que te vean también como uno de ellos y al final a ver si podemos comprar restaurantes con ellos o podemos hacer algo con ellos, pero lo importante es que tú pongas varo para que ellos te vean como un güey que de verdad es serio, que no te vean como el niño chiquito, así que, ay, lo vamos a traer, ¿no? Entonces me dijo, Roberto, sácate 4,000 euros y pon tu parte. Y dije, puta, no los tenía, ¿no? Y dije de que, pues órale, va. Y los metí, ¿no? Y fue el mejor curso de mi vida, porque eso me ayudó muchísimo. Entendí muchísimo de cómo funcionaba de verdad una empresa, cómo crecerla. Es uno de los mejores cursos que he hecho en mi vida, ¿no? Y la neta ahí aprendí, dije, no mames, yo tengo que invertir muchísimo dinero en mi formación personal, porque esto me va a pagar por 10. Así, estos 4,000 euros que invertí ahorita me van a dar muchísimo más dinero en el largo plazo, ¿no? Y ahí dije, ¿de qué órale? Pues ya tenía como las ideas claras de la empresa, cómo funcionaba una empresa. Y dije, pues mira, puedo hacer o las consultorías o comprar las empresas con el dinero de otros restauranteros que conocimos en la consultoría, que eran clientes nuestros.
Y pues tenemos las dos opciones, ¿cuál queremos, no? Y pues fue pasando el tiempo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la de la consultoría, que por ahora es la que conocemos mejor y sabemos bien, y empezamos en esa, ¿no? Y yo abrí mi empresa, como decía, en noviembre de 2023. Y lo que pasó antes es de que por ahí de 4 o 5 meses antes, mi socio Luciano conoció a Alessandro, que es otra persona fundamental en esta historia. Que Alessandro era su personal trainer. Y este güey era un güey que era muy, muy bueno como personal trainer. Estaba llenísimo, hacía como 15,000 euros él solito, así literal, de lecciones de personal trainer one to one, así de 1 hora. Y le iba muy cabrón porque era muy famoso. Porque este güey se empezó a concentrar en cómo transformar los cuerpos de las mujeres en base a su tipología de cuerpo, porque él decía, cada mujer es diferente, ¿no? Y cada cuerpo es diferente. Y entonces tenía un posicionamiento muy bueno, digamos, en la parte de todo lo que es workouts para las mujeres y dietas y así, ¿no? Y él llevaba haciendo contenido orgánico como por 8 años, o sea, lleva muchísimo tiempo haciendo videos como este, así orgánicos, hablando y todo, y la verdad se empezó a ser muy, muy famoso. Y empezó a abrir un ramo como online, porque ya no podía tener más clientes él literal y así en los gimnasios, porque ya estaba llenísimo, trabajaba todos los días, todo el tiempo, y empezó a abrir esta cosa online, ¿no? Pero en online al final hacía como 15,000 euros de ventas, aparte lo suyo, solo que no le iba bien, o no ganaba nada de varo, porque no entendía nada de negocios, de que sí ganaba 15,000, pero 15,000 era con IVA y no había considerado que tenía que pagar el IVA y luego tenía que pagar impuestos y tenía que pagar a los trabajadores, no sabía hacer como los acuerdos con los trabajadores, estaba solo, perdía a todas las clientes, tenía una agencia de marketing que le robaba un chingo de varo. Y estaba súper frustrado, porque decía, puta madre, estoy siempre trabajando, trabajo todo el tiempo, literalmente me rompo la madre, pero no estoy ganando varo, ¿no? O sea, de que veo que entra varo y se va todo, no me queda nada. Y Luciano, la neta, que era muy bueno en eso, que es lo que a mí me había enseñado de toda la vida, me dijo de que, no, a él le dijo más bien, de que no, pues te voy a echar una mano, te voy a ayudar, ¿no? Así de cuates, así te voy a dar 2 tips, de que, a ver, déjame ver cómo te lo hace el marketing, la agencia y todo, ¿no? Y digamos que esta cosa fue como tomando, digamos, un poquito como de vuelito, empezó a agarrar como, pues empezaron a agarrar como feeling entre ellos, se fueron de vacaciones y todo. Y al final de que Luciano un día le dijo, no, pues ¿sabes qué? ¿Por qué no te hacemos nosotros el marketing? ¿No? Pues al final yo sé todo lo que están haciendo mal, pues te puedo ayudar yo, ¿no? Y él me dijo de que, oye, Robbie, ¿qué piensas si literalmente ayudamos a Ale de que lo hacemos un cliente? No tiene restaurantes, pero podría ser un cliente igual, ¿no? De que al final lo que sabemos nosotros en los restaurantes, en esta empresa de OSM lo aplican en todos los sectores, o sea, cómo manejar una empresa funciona igual en los restaurantes, en el fitness, en inmobiliario, funciona igual en todos los sectores. Y él me dijo de que, oye, ¿por qué no lo hacemos también para él, no? Para Alessandro. Y yo le dije, pues va, déjame ver, o sea, déjame entender cómo funciona, porque yo no sabía nada de así de programas de fitness. Y dije, déjame entender cómo funciona. Y pues si se ve bien, la verdad lo podemos hacer, ¿no? Y al final Alessandro me dijo, órale, pues va, vamos a hacer una Zoom, ¿no? Y te explico cómo funciona lo que yo vendo, qué hago y todo. Me explicó todo el modelo de negocios y cuando yo colgué, yo dije, ni de pedo quiero hacer la consultoría. Dije, yo quiero entrar en esta empresa. Porque yo dije, con lo que nosotros sabemos y con toda la experiencia de Alessandro y con la imagen, el brand que ha hecho él, esta empresa en 5 años va a valer 15, 20 millones de euros mínimo. O sea, yo dije, de verdad, yo estoy seguro que lo podemos hacer. Y hablé con Luciano y dije, Lucho, yo no quiero entrar, yo no quiero dar consultorías, yo quiero entrar en la empresa. O sea, quiero entrar con Alessandro y que hagamos una empresa los tres. Y él le dijo de que, pues órale, si estás, o sea, si tú piensas que es buena idea, dijo, yo te apoyo, ¿no? Él siempre me ha apoyado y eso es algo muy importante. Y al final dije de que, pues va, hay que proponérselo. Nos sentamos con él, lo invitamos a cena, le platicamos todo, le hice una presentación, le dije de que, pues como que, no te digo una presentación de ventas, pero sí, o sea, no era un modelo de negocios porque pues, no sabía ni cómo hacerlo, pero una presentación de ventas de que no mames, vamos a hacer un chingo de cosas y vamos a de que crecer la empresa y vamos a facturar 15 millones y todo. Y él, la neta, es como nosotros y dijo, pues órale, va. Y al final estamos viendo de que cuánto les vendo, el 40%, el 50%, el este. Y yo, literal, así de la nada, dije, ya, Ale, tú te quedas el 58% y nosotros el 42%. No sé por qué dije ese número, pero lo dije. Y literal digo, pues órale, va. Le dimos 15,000 euros por su parte de la empresa, por el 42%, que en ese momento no valía nada, así porque perdía dinero y facturaba 15,000 euros al mes, que era nada, literal. Y esta empresa la formamos en noviembre, que fue literalmente como 10 días después de haber formado oficialmente la de consultoría. Antes en la de consultoría ya la estábamos un poco activando, pero yo facturaba como persona física y también Luciano. En el 2023 abrimos la de la consultoría y 10 días después abrimos la de fitness, que se llama No G No BSRL. Y yo ya tenía 2 empresas y era el más feliz del mundo, ¿no? Regresé a México en diciembre del 2023, le conté a mis papás, estaba súper orgullosos, mi mamá, yo estaba muy feliz porque para mí era un orgullo, ¿no? Después de todo lo que había invertido. Mis empresas facturaban cero, ¿sí? Una facturaba 15,000 euros pero perdía dinero y la otra no tenía ni un cliente, ¿no? Y yo dije, pues órale, va, de aquí voy a empezar a echarle huevos y a meterle y todo. Y empezamos a invertir un chingo de dinero en consultorías, muchísimo dinero, literalmente yo creo que somos de las personas, y no lo digo por presumir ni nada, pero creo que somos
las personas que conozco que más dinero han invertido en consultorías personales y cursos de todos. O sea, no conozco a nadie más que invirtió más de nosotros. Y hemos invertido, nosotros al día de hoy invertimos como 100,000 euros con Frank Merenda, que es un consultor aquí de marketing. Invertimos con este cuate americano, que fueron 22,000 euros. Invertimos con un güey que se llama Ryan Doyce, que es el dueño de Consulting.com, que era de Sam Ovens y Flow Research Collective, que tiene 27 años y factura como 60 millones. Invertimos 60,000 euros, que eran 10,000 euros por 6 meses. Y ahorita acabamos de agarrar una consultoría con Jay Abraham, que es literalmente conocido como el mejor emprendedor de negocios y de marketing en todo el mundo. Así es el que le da consultorías a la empresa de los aviones Boeing, a HBO, a Microsoft, a Entrepreneur, a The New York Times, a Tony Robbins, literal, a mi ídolo. Y agarramos a este güey como nuestro consultor, así, y él nos está cobrando $300,000 por un año. Y lo dividimos entre las empresas de Luciano, la de fitness y la de consultoría. Y eso fue lo que de verdad nos hizo crecer muchísimo, ¿no? Porque nosotros pasamos ahorita literal de hacer cero a ahorita en este momento facturado estamos haciendo como 150, 160,000 euros con las dos empresas. Y de ventas hacemos mucho más. Solo que obviamente las ventas, por ejemplo, en la empresa de fitness, nosotros vendemos como 250,000 euros al mes, pero lo que nos pagan son 150 o un poquito menos, a veces hasta 100. Y en la consultoría hacemos como 50,000 euros, así. Pero tenemos otros márgenes que son mejores, obviamente, la consultoría, ¿no? Pero al final entre las dos empresas estamos haciendo como 150,000 euros. Y literalmente te hablo de en menos de 2 años, o sea, ni siquiera hemos llegado a noviembre del 2025. O sea, en un año y medio estamos haciendo esto. Y nosotros empezamos de cero. Y esto literalmente es solo el principio, o sea, vamos a hacer mucho, mucho más. ¿Por qué vamos a hacer mucho más? Porque nos vamos a literalmente juntar de toda gente que sabe mucho, que nos puede ayudar y que podemos crecer muchísimo, ¿no? Y esta es la primera cosa importante que quiero compartirte en este video, que lo más importante es la gente con la que te rodeas. O sea, yo nunca en mi vida hubiera logrado todo esto si no hubiera conocido literal a Eric, a Luciano, si mi mamá no me hubiera apoyado, mi abuela. Y hay otra persona que no ha hablado que ha sido fundamental en esto, que es todavía, es Sharon, ¿no? Sharon es mi novia, va a ser mi futura esposa y es la mujer de mi vida. Y es la mujer que desde que yo empecé los antros, que yo conté esta historia, ella ha estado conmigo todo el tiempo. Y ella me conoció desde que literal yo llevaba, cuando yo estaba, ¿cuánto llevaba? 4 meses aquí. Ella literal la conocí y yo no tenía nada de dinero. O sea, yo no tenía dinero ni para mantenerme a mí. Y ella se puso conmigo y estuvo conmigo y me apoyó en todo. Cuando ella me vio cuando era RP, cuando hice las consultorías, cuando decidí de abrir mi empresa, cuando hice mi primera empresa, ella me hizo un pastelito. Cuando abrí mi empresa de fitness que decía No G, No B. Y cuando hice la consultoría, y ella ahorita trabaja en mi empresa, en la de consultorías, ella hace todos mis videos, ella me acompaña con los clientes y ella ha sido mi pilastro fundamental. O sea, sin ella, no, nunca hubiera podido hacer esto. Y no digo no es una mamá decir, ay, sí, sin ella. No, de verdad, nunca lo hubiera podido hacer. Porque es súper difícil hacer todo esto. Necesitas a alguien que te apoye, que crea en ti cuando tú no crees en ti, que te diga, Roberto, te apoyo, te echo la mano, tú dale, no te preocupes, güey, si no vamos a tener dinero no pasa nada, de que tú hazlo, sabes que es lo correcto. Y ella siempre ha estado ahí para mí y es la persona que me ha cambiado la vida completamente, pero de verdad completamente. Y su familia ha sido lo máximo conmigo y me han apoyado y me han hecho sentir como en casa, como ninguna otra familia. O sea, yo literal Italia es mi casa porque he conocido a la mejor gente del mundo. O sea, mi mamá y mi abuela fueron fundamentales en esto, fundamentales, sin ellas nunca hubiera hecho nada. Sharon es la persona más importante en mi vida en este momento, de verdad. O sea, es la persona que me ha impulsado, que me ha hecho, siempre ha creído en mí, que siempre me ha ayudado. Mi mejor amigo Pato es el mejor amigo que cualquier persona podría tener. Yo siempre digo, la otra vez hablaba con el primo de mi novia, le dije, ¿quieres ver cómo es un mejor amigo? Este güey. Este güey es el güey que cuando tú literal estás así solo, te llega un mensaje literal así enorme, un párrafo diciéndote, cabrón, eres el güey más chingón, te amo, eres una verga, de que me inspiras muchísimo, de que todo lo que has logrado, y eso te llena como nada, no hay valor, no le puedes dar valor a esto y no lo puedes comprar, tienes que de verdad tenerlo genuino y ha sido una persona importantísima en mi vida. Eric Mica es de las personas más importantes de mi vida, porque él era literal mi hermano grande cuando estaba en Florencia, cuando estaba solo, cuando estaba ilegalmente casi aquí, y él me ayudó con todo. Luciano ha sido una persona fundamental. O sea, si Luciano nunca en mi vida hubiera crecido en las empresas, nunca hubiera logrado todo lo que soy hoy. Alessandro, que literalmente es una persona espectacular, que siempre me ha ayudado, que no solo es mi socio, sino de verdad se convirtió en alguien fundamental para mí, que siempre está para cuando necesito ir a mi casa, que alguien me lleve. Yo todavía no tengo coche, si lo saben, y él me lleva a mi casa a veces así de la oficina. Y yo lo que aprendí, lo que quería compartir en este video es que todo lo que he logrado es porque me he juntado con gente que me ha impulsado 10,000 veces más de lo que yo podría impulsarme solo. Y tener a gente que son tus pilastres, que te ayudan, que de verdad te estimulan a hacer más y
te abren las alas, es lo más importante que puedes tener. Y es la cosa fundamental por la que yo pasé de cero, literalmente, a 150,000 euros en un año y medio, ¿no? Y por lo que me fui a Canadá, por lo que he hecho todas estas experiencias. Y estoy seguro que mira, para mucha gente puede ser un paso muy grande. Yo te digo la verdad, no lo veo todavía un paso muy grande. No me siento que he llegado a un punto que digo, me siento bien. La verdad, no, me siento que hasta a veces tengo inseguridad, porque pienso que estoy muy atrás de lo que debería estar en este momento. Y lo digo de verdad, honestamente, desde el corazón. Pero estoy muy contento porque sé que estoy en el paso justo y sé que voy a llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Y literal donde yo quiero llegar es hacer una empresa que haga 100 millones de euros todos los años. Y quiero tener 25 millones de euros de márgenes y yo tengo el 50% de mi empresa y quiero hacer 1 millón de euros al mes de márgenes, de dinero literal que me llega a mí directo. Porque yo sé que el dinero son recursos que me puede hacer darle muchísimo a la gente que quiero, a mi esposa, a mis papás, a mi mejor amigo, a mis socios, a las personas que trabajan conmigo, a todos. El dinero es un recurso importantísimo, eso es lo que de verdad te puede hacer la diferencia en tu vida, ¿no? Y algo que te quiero decir en este video es que no tienes que hacerlo solo, no vas a lograr nada solo, nada. O sea, la gente que dice self-made, no existe el self-made, nadie es self-made. Todo el mundo tiene a alguien que te ha ayudado, que te ha echado la mano, alguien que te impulsa, que no a fuerzas tiene que ser con dinero, no tiene que ser a fuerzas con conocimiento, puede ser hasta con el soporte moral. Así decir, Roberto, ve, güey, hazlo. No tengas miedo de que aviéntate, abre la empresa, deja tu trabajo, de que ve y pide un préstamo, ve y haz este proyecto enorme que has siempre querido hacer, pero no necesitas a alguien que te confirme. Y esa es la cosa que te da la diferencia, porque te da literalmente los huevos de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y cuando haces las cosas, llegan los resultados. Y eso es lo que he aprendido, lo más importante que he aprendido desde que pasé desde 0 hasta 150. Si no haces las cosas, no te va a llegar ni madres. Y si quieres hacer las cosas, tienes que tener a gente que te impulse a hacer las cosas. Si toda la gente alrededor de ti te dice, no, güey, no lo hagas, no sé qué, de que esto mejor que te quedes ahí, y qué miedo y esto, nunca vas a lograr nada, ¿no? Y es lo que yo digo, yo nunca hubiera logrado nada si no hubiera tenido a mi mamá, a Sharon, a Pato, a Eric, a Luciano, a Alessandro, a toda la gente que siempre me ha apoyado. Y seguramente me estoy olvidando de gente. Estoy seguro que hay muchísima más gente que me ha ayudado, que ahorita no me viene en mente, pero yo he tenido muchísima gente que me ha apoyado, ¿no? Y no significa que sin ellos, que si no me hubieran apoyado no hubiera logrado nada, que de una parte, no sé, podría ser que sí o no, ¿no? Ya me estoy un poco hasta contradiciendo, pero lo que quiero decir es que no significa que si alguien no te apoya no lo puedes lograr, pero tampoco significa que si no te apoyan no vas a lograr nada, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que quiero es, ya me revolví mucho, ¿no? Pero lo que quería decir al final es que es muy importante que alguien te apoye. Y otra cosa muy importante es que tú busques a esta gente, ¿no? Porque si no, de verdad, es muy difícil lograr cosas grandes. Puedes lograrlo solo, eso es lo que quería decir. O sea, no es imposible, también lo puedes hacer tú solo, pero es mucho más difícil y requiere muchísima fuerza de voluntad. Entonces, lo que te quiero aconsejar es de verdad, busca personas que te puedan impulsar, de que rodéate de gente grande, busca nuevas oportunidades, no tengas miedo, güey. Si tienes mi edad, si tienes de entre 22 y 30, 35 años, y todavía no tienes muchas responsabilidades, no tienes familia, aviéntate de que abre el negocio, haz la empresa, lo que quieras hacer desde hace mucho, que sabes que es lo que tienes que hacer, pero no lo has hecho, hazlo, güey. O sea, y busca a alguien que te puede apoyar, que sabes que te puede dar el impulso de decirte, sí, hazlo, y díselo, güey. Dile, güey, quiero hacer esto. O dile a tu esposa, o dile a tu mejor amigo, dile, tengo muchas ganas de abrir este nuevo proyecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Digo, ¿qué piensas tú? ¿Debería de hacerlo, sí o no? Y busca a la persona que te diga, sí, güey, hazlo, porque lo tienes que hacer y no te vas a arrepentir. Te lo juro que todas las decisiones que he tomado en mi vida, que me han llevado muchas veces a ganar, de ganar dinero a ganar cero, así literal, de decir, puta, no sé ni cómo voy a sobrevivir, han sido las mejores decisiones de mi vida, las mejores. Y si nunca las hubiera tomado, nunca hubiera llegado al punto en el que estoy ahorita. Y seguramente voy a tener que tomarlas otra vez para llegar a puntos mucho más grandes de lo que estoy. Va a haber un momento seguro en el que mi empresa va a pasar de 150 a 0, güey. O va a pasar de 150 a 70, a 60, a 30. Y luego voy a pasar a 400. Y luego me voy a bajar otra vez a 20 y voy a pasar a 1 millón. Porque tienes que tomar decisiones, güey, que cuesta, o sea, de que tienes que tener huevos, ¿no? Nadie te lo va a dar. O sea, no es como que son decisiones fáciles llegar, ¿no, güey? O sea, tienes que hacer cosas que, puta, dices, me da miedo, o sea, de que no sé cómo hacerlo. Pero son justo esas cosas las que te llevan al siguiente nivel. Y si no tienes el coraje para hacerlas, nunca vas a llegar. Y en este canal lo que te voy a platicar literal es mi vida. Te voy a platicar mis historias de que reales, la cruda verdad de lo que está pasando en mis empresas, lo que me está funcionando, en donde le he cagado. Y te quiero compartir literalmente todos los conocimientos y todo lo que he aprendido literal de formadores, de consultores, de mis socios, de todo, de lo que estoy haciendo literalmente día con día y de intentar llegar a mi meta, que es hacer 100 millones de euros con mi empresa.
y te lo voy a compartir en este canal. Entonces suscríbete a este canal, si te gustó este video, ponle la campanita para que te lleguen las notificaciones. Voy a estar subiendo un video a la semana, máximo un video cada 15 días, depende de mi trabajo porque la verdad estoy muy enfocado en mi empresa. Pero creo que es muy importante que empiece a registrar todo lo que estoy haciendo y que lo comparta. Y si te puedo ayudar en cualquier cosa, en darte una idea, güey, impulsarte es más a tomar esa decisión, si te puedo inspirar, cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte, que te vaya mejor en tu vida, para mí ya es un gran logro. Entonces, por eso hice este video y lo voy a continuar a hacer. Gracias.